Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Y le pido que me acompañe a Apocalipsis capítulo 16, por favor. Vamos a meditar en esta mañana en los primeros 11 versículos y como vamos a leer la palabra del Creador, de nuestro Señor, de nuestro Rey, en reverencia vamos a ponernos en pie y vamos a leer en pie, por favor. Capítulo 16, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Padre eterno, Señor, rogamos, Dios, en esta mañana como iglesia, Señor, que tu sabiduría sea expuesta, Señor, que tu verdad sea, Señor, traída a nosotros, a nuestros corazones, y te rogamos, Señor, que la palabra que tú consideras que necesitamos en esta mañana, cada uno de nosotros, sea grabada en nuestros corazones, que ya, Señor, al ser grabada por ti, nadie podrá quitarla de allí, Señor, y que esto traiga a nosotros arrepentimiento, traiga a nosotros, Señor, consuelo, esperanza, traiga corrección, traiga, Señor, también humillación, y traiga, Dios, gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomemos asiento y vamos a meditar en estos versículos. Son 11 versículos de este capítulo 16, hermanos, y creo que nuevamente ha sido recurrente en el libro de Apocalipsis estar hablando acerca del juicio de Dios, del juicio de Dios. Es un libro que habla constantemente de esto, y ya hemos visto cómo lo hace de una forma repetitiva, cómo entramos a medida que vamos avanzando en más detalles, aunque está hablando de lo mismo que ya habíamos visto antes. Y este capítulo 16 que iniciamos hoy no es una diferencia, es lo mismo, es el juicio de Dios en el cual se nos dan más detalles acerca de su juicio, el cual ha venido siendo ejecutado durante toda la historia por medio de juicios parciales, juicios físicos que son evidentes para nosotros, pero que llegará un momento de consumación, como ya vimos en los versículos anteriores, donde la consumación de su ira se verá, será ejecutada. Y quisiera mencionar, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos siempre persigue un propósito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos proyectos o pensamos en realizar cosas y pensamos en alcanzar metas. Hay algunos proyectos que son quizás pequeños, que son inmediatos, que se logran, que cumplimos y que ahí termina. Pero hay otros que son más largos y que tienen metas a futuro. Pero cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá sentados, incluidos los niños, se les ha concedido, se nos ha concedido una vida,
Y muchas veces se habla del proyecto de vida, ¿verdad? Sobre todo creo cuando estamos en esos cursos de bachillerato donde ya vamos a salir y empiezan a aparecer cosas trascendentales para decidir como qué voy a estudiar. O incluso ya en poco tiempo, en pocos años, viene también una decisión y es la de el pasar tiempo junto a una persona formando una familia, y eso también es hasta que la muerte los separe, según dice el Señor, la Escritura, así debería ser. Decisiones trascendentales que tienen que ver con el proyecto de vida. De hecho, hace poco fui invitado al colegio de mi hija a dar una charla a los alumnos de 10º acerca de esto, del proyecto de vida, el proyecto de vida. Y hermanos, era pensar en medio de lo que yo preparaba para poder hablar allí, era pensar que cuando hablamos de proyecto de vida estamos enfocados muchas veces o inmediatamente viene a nuestra mente lo que vamos a lograr acá, ¿no es cierto? Nuestras metas a futuro aquí, ¿a dónde quiero estar en 15, 20 años? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero estar de esta manera o de la otra? Pero, hermanos, el proyecto de vida tiene que estar ligado a aquel a quien nos dio la vida. No podríamos pensar en un proyecto de vida separado de aquel que la dio, porque Él la dio y la dio con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito dado por Dios, pero además en general la humanidad tenía un propósito que era la gloria de Dios, ser la imagen de Dios en medio de la creación, representarlo a Él. Estuvimos mirando un libro con los jóvenes, los muchachos, los varones, ¿no es cierto, chicos? Estuvimos mirando un libro que se llama No desperdicies tu vida. Y pensaba en medio de esto, en esas personas grandes y admiradas. ¿A quién admiras? ¿A quién admira cada uno de ustedes? Pensemos en esa persona que admiramos, un deportista o un político o un artista o un predicador, porque también podríamos tener personas que predican, pero que en realidad su proyecto de vida está solamente enfocado en lo de acá, en su éxito personal aquí en la tierra. Pensemos en esas personas, han logrado bastantes cosas, han llegado quizás a lo más alto en sus actividades, son admirados y conocidos en todo el mundo. Podría decir el mundo, son exitosos. Pero ¿qué pasaría cuando lleguen a este momento y enfrentar el juicio de Dios y ver que todo su proyecto de vida no sirvió sino solamente para lo de acá? ¿Qué podrían decir estas personas al encontrarse con esa realidad? Lo que vimos en el libro de John Piper, ¿sí era de John Piper? Sí, creo que era de John Piper. Y es que desperdiciaron su vida. La desperdiciaron porque no cumplieron con el propósito para lo cual habían sido creados. Todos estaremos delante de Dios para comparecer, hermanos, es una realidad. Y pensar en la vida tiene que tener eso presente, pensar en que la vida no es solamente lo de acá y que en el mundo hay dos grupos, lo hemos visto en el libro de Apocalipsis todo el tiempo. Hay dos grupos en toda la humanidad, o la humanidad se divide en dos grupos. El primer grupo vive con el fin de su existencia solamente para esta vida, para lograr grandes cosas acá, para el ahora. Pero sabemos que es mucho más que eso, mucho más que el ahora. La creación y el hombre como parte de esa creación tienen un fin superior, un fin más alto, y quien dio ese fin fue el Creador. Así que debemos rogarle al Señor que cada cosa que hagamos tengamos esto presente. Ahora, hemos visto una y otra vez en el libro de Apocalipsis que Dios no está ausente. Dios no ha estado distraído de lo que está pasando con la humanidad y con su creación. Él ha estado viendo todo, está en el trono y siempre ha estado allí. Ha sido paciente, pero que el tiempo de la paciencia terminará y viene un día a donde habrá o manifestará o consumará su ira.
donde ejecutará su juicio definitivo sobre la creación, sobre el hombre principalmente. Y que ese juicio entonces, si creemos a Dios y creemos en Dios, sabemos que eso que hemos estado viendo en Apocalipsis es una verdad, que su juicio es verdadero y que su juicio además es justo, y ese es el mensaje en esta mañana. Su juicio es verdadero y justo, y nos lo dijo acá uno de los ángeles en el versículo 6, por cuanto derramaron, perdón, 6 o 5. Permítame, lo encuentro. 6, ¿sí? 7, gracias, sí. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Primero, que es el juicio de Dios. Segundo, que es verdadero. Y tercero, que es justo. Su juicio es verdadero y justo. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que es el juicio de Él. Él es quien da la gran comisión de ejecutar ese juicio. Por eso el primer punto lo quiero mencionar como la otra gran comisión. La otra gran comisión. Nosotros conocemos y hemos hablado muchas veces dentro de los estudios bíblicos sobre la gran comisión, ¿verdad? Conocemos qué es la gran comisión. Está ya en Mateo 28, los versículos 18 en adelante, donde Jesús le dice a sus discípulos que a Él le ha sido entregada toda autoridad y por tanto los envía para que hagan discípulos, para que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Eso le dice Él allí, y esa es la gran comisión. Es el mandato a los suyos para que hagan discípulos. Es la gran comisión para salvación. Predicar el evangelio para que las personas crean y vengan a salvación, a vida eterna. Esa es la gran comisión, la comisión en la cual se manifiesta el amor de Dios a pesar de nosotros. Y vemos entonces unas similitudes aquí en el versículo 1 con respecto a eso de Mateo 28. Y por eso decimos que es otra gran comisión, pero es la gran comisión de la ira de Dios, del castigo de Dios, la gran comisión de consumar su ira. Y dice ahí que se oyó una voz desde el templo y que era dirigida hacia los 7 ángeles y que les dice: id, lo mismo que le dijo a los discípulos, id y haced discípulos, pero acá les dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es un mandato que está dando y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la humanidad completa, salvación o condenación. Son esas dos las comisiones, y aquí estamos viendo esta segunda. Dice allá en el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo. Y como el título dice, su juicio es verdadero y justo, lo que quiero mostrar es que esa voz que viene del templo es la voz de Dios. Es claridad, o nos deja claro aquí que es la voz de Él. Desde su templo está hablando, en el templo donde Él ha estado sentado en ese trono, y Él es quien está dando la orden, Él es quien está dando la comisión a los ángeles. Allá en Mateo quien habló fue Jesús, que es Dios mismo. Y allí entonces Él está comisionando a los mensajeros, hombres, para llevar o predicar el evangelio y traer gracia a los hombres. Pero acá está comisionando a los mensajeros celestiales, ángeles o criaturas angelicales, para que derramen su ira. En ambos casos, tanto en la comisión para salvación como en esta para derramar su ira, quien da la orden es Él, porque Él es el juez, un juez que no es corrupto, un juez que no es mutable, no cambia, un juez que ha determinado desde la eternidad lo que está bien y lo que no está bien, y en base a eso viene su juicio. Es el juicio de aquel que lo ve todo. Es el juicio de aquel que no solamente ve las obras, sino que ve nuestros corazones, y que no se mueve por apariencias, que no se mueve por emociones,
que no se mueve por circunstancias, sino que el juicio está dado por lo que Él es, por su esencia y por lo que Él puede hacer, que es ver completamente todo, es objetivo, no es un juicio parcializado. Es un juez que juzgará conforme a la verdad. Recompensará a los justos y castigará a los pecadores sin falta. En Isaías 66, los versículos 5 y 6 nos muestran también una similitud con esto que estoy mostrando acá. Isaías 66, versículos 5 y 6 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová, si estoy bien allí, ¿sí? Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Jehová se mostrará en este día de la consumación de su ira para gozo nuestro, para gloria nuestra, pero para confusión y dolor para aquellos que no han creído y han rechazado su mensaje. Él se mostrará para la alegría de los suyos y para dar el pago a sus enemigos. Y allí mismo dice, allá en esos versículos, que hay una voz que sale desde el templo y es la voz de Jehová. Él ha hablado desde el templo y es lo mismo que está pasando aquí. Así que el juicio viene directamente de Él y le habla a los ángeles. Esos ángeles ya tienen las copas de la ira y ahora se les está dando la gran comisión que sean derramadas estas copas. Dirigido allí a los ángeles que tienen las plagas para ser derramadas. Y como lo vimos en otra predicación, esa comisión de su ira es dada entonces a mensajeros celestiales que son quienes ejecutarán ese juicio para condenación. No es la iglesia. En otros momentos lo hizo también de esta forma. Recordamos Sodoma y Gomorra. Son dos ángeles los que intervienen allí, en medio de ese juicio. Y algo interesante, hermanos, que podemos ver cuando se ejecutan esos juicios parciales, como por ejemplo en Egipto, hemos visto que Apocalipsis tiene mucha relación con lo que pasó allá en Éxodo. El Señor envía a advertir, a que se lleve un mensaje de advertencia a aquellos que están en contra de su voluntad, para que cambien su forma de pensar. Y Él advierte una y otra vez, por ejemplo en Egipto, a Faraón, acerca de dejar ir su pueblo, y le advierte lo que va a venir sobre él si no lo hace. De la misma manera, ¿recuerdan cuando ocurrió el diluvio? Él envió a Noé y dice en la carta del apóstol Pedro, dice que él fue pregonero de justicia. Él manifestó la justicia de Dios a los hombres para el arrepentimiento, pero el hombre rechaza el mensaje y viene el juicio de Dios sobre aquellos que no escuchan su voz. Nosotros estamos, hermanos, en medio de esa primer gran comisión. Predicamos el evangelio, anunciamos el juicio venidero, no es una fantasía, su juicio es verdadero y es un llamado el que hacemos al arrepentimiento y a que el hombre ponga sus ojos en Dios y lo deje o le dé la espalda a aquellas cosas que ha hecho, aquellas cosas que ha convertido en ídolos. Es un llamado al arrepentimiento por su rebeldía a Dios y poner su rostro frente a Él, caminar hacia Él, buscarle a Él. El momento de atender ese llamado es ahora, es antes de que se indique la segunda gran comisión que estamos viendo hoy. Porque en ese momento, hermanos, ya no habrá más oportunidad. Estamos en el tiempo de escuchar la voz de Dios. Y acá vemos entonces cómo se da entonces esa segunda gran comisión. Él les dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. No son copas pequeñas, porque cuando hablamos de copa quizás pensamos que es más pequeño que un vaso.
Pero en realidad la palabra traduce mejor como, y de hecho en algunas versiones está así, como tazones. Es un tazón, es algo grande, y además el número 7 sabemos que es referencia para hablar de una plenitud, de algo completo, y es toda su ira derramada sobre la tierra, completa, perfecta, plena. Habla de la severidad de esos juicios sobre los malvados. Entonces, quisiera nuevamente decir, hermanos, ¿por qué decimos que son dos grandes comisiones? Bueno, hay una similitud en su estructura gramatical, pero más allá de eso, porque la primer gran comisión reúne una parte de la humanidad, reúne a un grupo de la humanidad, y la segunda gran comisión reunirá a la otra parte de la humanidad, al otro grupo, unos para salvación y los otros para ira y castigo eterno. Como dije, es algo que hemos visto en este libro. Se habla de dos pueblos, se habla de dos ciudades, se habla de dos mujeres, se habla de dos cosechas. ¿Recuerdan que hablamos de dos cosechas en algún momento? Todo está contenido dentro de esas dos comisiones. Hermanos, la historia de la humanidad, la historia de la humanidad y todo lo que nosotros hacemos está contenido dentro de esas dos comisiones. Ya le abren. La historia de la humanidad y todo lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, está relacionado con nuestra posición dentro de esas dos comisiones, salvación o condenación. Nada de lo que pase en nuestras vidas estará apartado de eso, nada, absolutamente nada. Porque si el Señor permite en nuestras vidas, las cosas que nosotros estamos viviendo son para que nosotros seamos santificados, son para que nosotros que somos creyentes seamos llevados más a conocerle y a crecer en esa santidad. Pero aquellos que no, escucharán su palabra y la rechazarán, y entonces estarán dedicados a sus cosas, y eso será el motivo del juicio que vendrá sobre ellos. Así que nada escapa a estas dos gran comisiones. El tiempo de la primera comisión, nuevamente, hermanos, es ahora. Por eso debe haber deseo en nosotros de predicar su palabra. Es el tiempo de que cada uno de nosotros lleve ese mensaje de salvación, de que llamemos al arrepentimiento, de que los hombres sean bautizados en el cuerpo de Cristo. Es el tiempo de que sean enseñados a guardar lo que Jesús mandó. Es el tiempo ahora de que enseñemos la palabra en estos espacios, en el culto, en los discipulados, pero que además, muriendo a nosotros, enseñemos de una forma vivencial a Cristo. Porque cuando morimos a nosotros, la vida que es Cristo se manifiesta en nosotros. Es modelada para que otros puedan ver de qué se trata las palabras que hablamos. Se trata de eso, de vivir de esa manera. Ese tiempo es ahora, hermanos, pero acabará y vendrá el tiempo de la segunda gran comisión. Ya no habrá más tiempo para buscar de Dios, no habrá más tiempo de hallarle. Llegará su juicio final y se relaciona con su segunda venida. La primera gran comisión se relacionó con su primer venida, pero la segunda gran comisión se relaciona con su segunda venida. Y aquí, hermanos, paso entonces al segundo punto para esta mañana, y es que su juicio es verdadero, y eso lo estaremos viendo de los versículos 2 al 11. Lo que vimos anteriormente fue el versículo 1. Dios derramará su ira. No hay, hermanos, duda de eso, porque es verdadera. Como vimos en el versículo 7, dice que su juicio es verdadero. Esta mañana leíamos Isaías y quisiera pedirles que veamos dos versículos allí, Isaías 1, versículos 28 y 29.
Voy a leer desde el 27 porque es el llamado de Dios al arrepentimiento y es lo que estamos haciendo, lo que estoy hablando, la gran comisión, la primera gran comisión. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Hay un llamado y Dios hará esto para que aquellos que son de Él vengan al arrepentimiento. Dice en el 28, pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, quiero que tengamos estos versículos muy presentes porque lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo será esa gran ira de Dios? El versículo 29 nos habla de eso. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. La consumación de la ira, hermanos, será que aquellas cosas que amamos, que aquellas cosas tras las cuales el hombre fue, serán aborrecibles para nosotros cuando el Señor venga y derrame su ira y nos demos cuenta que todo fue necedad al perseguir esas cosas y haber dejado al Señor. Pero vamos a verlo poco a poco, vamos a ir viéndolo. El mundo, hermanos, o la forma como ha trabajado el enemigo siempre ha sido la misma. Es hacernos creer o engañando, hacernos creer que no pasa nada, hacernos creer que todo lo que nosotros estamos haciendo está bien, no es normal y se normalizan las cosas, ¿verdad? Y esto es ¿cómo se normalizan las cosas? Por medio de discursos repetitivos, por medio de enseñanzas repetitivas, porque nosotros, hermanos, cada vez que utilizamos los medios, la televisión, los medios digitales, las redes sociales, estamos siendo enseñados todo el tiempo. Y entonces se normalizan las cosas, porque en medio de la repetición terminamos diciendo, no, pero eso está bien, es normal, es normal. Y terminan también engañando al enemigo, diciendo al hombre que lo que dice Dios no es verdad, que Dios lo que quiere es prohibirnos lo que es bueno para nosotros. Cuando Eva vio ese árbol, lo vio agradable, bueno, codiciable. Dios, ¿por qué me lo prohíbe? Si es tan bueno, lo estoy viendo como bueno, ¿por qué me lo prohíbe? Nos hacen creer muchas veces el cristianismo es aburrido, es pesado. Lo mejor es seguir mis propios deseos, porque allí sí me gozo, allí sí encuentro satisfacción. Ese ha sido el engaño siempre. Siempre ha sido el engaño, hermanos. Que persigamos todas esas cosas que nuestro corazón desea y que nos apartan de Dios. Hacernos ver algo o alguien más valioso que Dios. Y entonces llevarnos a que nos entreguemos a eso y nos alejemos de Dios. ¿Cómo se llama eso en la Escritura? Idolatría. Idolatría, eso es. Eso es idolatría. Hermanos, yo espero que estas palabras me las tomen a bien. Que el Señor ponga gracia en lo que voy a decir. Pero cuando alguien cercano a ti de la iglesia o un familiar que conoce de Dios te está mostrando que algo tras lo que tú estás yendo con ímpetu y te está alejando de Dios es peligroso para ti, esa persona no está satanizando eso. Lo que quiere es ayudarte. Más bien nosotros al convertirlo en nuestro ídolo somos los que lo satanizamos porque se vuelve un instrumento de Satanás para mí, para alejarme de Dios y para llevarme a muerte y destrucción. ¿Me explico? Si hablamos de esas cosas, hermanos, es con el deseo de ayudar y pues por lo menos creemos que lo hacemos en amor. Le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo de esa manera, no para criticar, no para señalar, sino para ayudar y que la persona pueda ver que realmente está siendo arrastrado a algo que lo está alejando de Dios. Esa es
la situación, porque eso se convierte en idolatría, hermanos. El hombre no reconoce a Dios, no reconoce su soberanía, no reconoce lo cercano que es Él, en quien está la llenura para nosotros, pero su soberanía es verdadera. Su aborrecimiento al pecado es verdadero y su castigo, por tanto, es verdadero. El juicio se dará sí o sí y se realizará conforme a la verdad. Y como vimos hace 8 días, esa verdad es Cristo, porque el testimonio es Cristo. El estándar es Cristo. El estándar es la perfección. Por eso lo necesitamos a Él. Así que su juicio es directamente relacionado a la verdad. El haber rechazado la verdad, o sea, a Cristo, el haber rechazado la predicación, el mensaje y haber abrazado el engaño, trae juicio verdadero. Y Él ha advertido, hermanos, por medio de juicios parciales. Ustedes dirán, pero íbamos a ver que el juicio es verdadero. Lo que estoy tratando de mostrar es cómo se va a dar ese juicio y que el problema que tiene el hombre es que ha dado la espalda a Dios, nacemos así. Nacemos sin creer en Dios y eso ya es lo que empieza a constituir lo que se llama pecado, porque sí o sí eso nos va a llevar a que infringamos la ley, a que busquemos en qué creer, porque nosotros todos somos creyentes. Y lo que creamos nos va a llevar a tomar las decisiones. Entonces terminamos infringiendo la ley. Hemos dado la espalda a Dios y hemos abrazado otras cosas, convirtiéndolas en ídolos, idolatría, y el juicio va a venir precisamente por eso y sobre eso. Él ha advertido entonces por medio de juicios parciales. Él ha advertido por medio de juicios visibles. El diluvio fue algo que los hombres pudieron ver con sus ojos y que ha quedado registrado para nosotros como algo verdadero, no simbólico. Eso ocurrió realmente. Las plagas en Egipto fueron reales y ocurrieron, no es algo simbólico, fue físico, real y se dio. De esa manera el Señor ha ejecutado esos juicios parciales de una forma física, dando testimonio del problema del hombre, dándole o mostrándole al hombre el engaño en el que está. Y aunque el hombre no puede notar, o mejor, aunque el hombre puede notar que las cosas no están bien, no es necesario ser creyente para ir a preguntarle a las personas si el mundo va bien. La gente va a responder que no, porque se ve la maldad, ¿o no es así? En estos días escuchaba a alguien en Europa, creo que es, no sé en qué lugar exactamente, que mató a otra persona por una deuda muy pequeña, lo mató. Pero después al otro día salió y mató a otra persona y hablaban de no sé cuántas puñaladas, algo terrible. Lo atrapan y le preguntan en medio del juicio que por qué. Bueno, la primera da al menos una razón, ¿no? No es válido, pero él da una razón por lo cual lo hizo. Pero la segunda le preguntan por qué y dice no, simplemente me dieron ganas de matar y sonreía haciéndolo. Eso evidencia que el mundo no va bien y muchas otras cosas. Pero aunque es evidente que el mundo no está bien, el hombre no vuelve sus ojos a Dios para honrarle. El hombre no mira a Dios, sino que al contrario dicen acá dentro de 2 versículos, recuerdan el 9 y el 11, que el hombre blasfema contra Dios. El versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿No pasa eso hoy? ¿No dicen las personas, y si Dios existe, por qué hay tanto mal? ¿Acaso el mal es de Dios o es del hombre? Pero miramos a Dios no para arrepentirnos y honrarle, sino para echarle la culpa. Se blasfema contra Él. Esas plagas revelan la dureza del corazón de aquellos que no han creído en el Señor y el hecho de que son castigados por tal dureza que se expresa allí en esa idolatría de ellos. Hermanos, la ira no es para arrepentimiento. En Israel nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor castigaba a Israel y había un arrepentimiento genuino. ¿Qué opinamos de eso? ¿Había arrepentimiento genuino en el pueblo de Israel? Solamente esperaban que ya no les fuera mal como les estaba yendo. No, nos está yendo mal, creo que
hay que buscar de Dios para que no nos vaya mal. Pero las cosas cambiaban, les iban mejor y entonces ya otra vez se olvidaban de Dios. Y esa es toda la historia en el Antiguo Testamento, repetida una y otra vez. La ira, el castigo no trae ese arrepentimiento, hermanos, porque la gran comisión para el arrepentimiento no es la ira, sino la predicación del Evangelio, que es hablar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y alguien dirá, pero ¿y acaso no hablamos de la ira? Claro, hermano, pero nosotros no dejamos a la persona bajo la ira de Dios, tenemos que hablarle del amor de Dios en Cristo. Y es allí donde viene la salvación para la persona. Quien no es escogido verá el mal, verá las consecuencias de su maldad y culpará a Dios, no le honrará. Esos juicios parciales los hemos visto entonces de manera física, ya lo dije, el diluvio, en Éxodo, las trompetas. Recuerdan que hablamos de las trompetas, cosas que han venido pasando en la humanidad. La naturaleza está siendo afectada, los ríos, el mar, los árboles, todo afectado por el apetito voraz del hombre de encontrar poder y gloria para sí mismo, consumiendo la tierra de una manera voraz, sin cuidarla, sin seguir los principios de Dios. Todo eso son juicios de Dios parciales, físicos, y tienen la función de advertir al hombre sobre su condición y sobre su necesidad y sobre la gran consecuencia de no atender al llamado de Dios, hermanos, porque llegará la consumación de su ira, que seguramente tendrá implicaciones físicas también. Pero como quiero empezar a mostrar ahorita, no solamente está apuntando a unas consecuencias físicas, sino que principalmente lo que va a hablar la ira o la consumación de la ira de Dios es un tema simbólico también. Acá, estas copas, es un tema simbólico que, como dije, seguramente tendrá consecuencias físicas. Vamos a ver brevemente entonces cada copa, hermanos, y decirles que creo que no es un secreto que observar estas cosas en el libro de Apocalipsis no es fácil, no es nada fácil. Hay diferentes interpretaciones y las más comunes son literales, ¿no es cierto? Pero esas interpretaciones tan literales generan muchos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que generan las interpretaciones literales es si todo esto solamente es la narración de algo que iba a pasar en otro tiempo, ¿en qué les servía a los que estaban allá bajo el imperio romano siendo afectados, siendo perseguidos? No les servía de nada. Y el otro tiempo es, por ejemplo, hablábamos de un dragón o una bestia que salía del mar. Si eso es literal, ¿de cuál mar va a salir? ¿Sí? ¿De cuál mar va a salir esa bestia? Y entramos a tener esas situaciones allí que nos generan problemas en esa interpretación literal. Dice que las plagas son derramadas sobre la creación, pero es un simbolismo, hermanos, de aquello dentro de la creación que el hombre ha convertido en su ídolo. La creación es lo que el hombre ha terminado adorando y no al Creador. Pero también es un símbolo de donde puso su confianza para saciarse. Una relación directa con Egipto, ¿no es cierto? ¿Recuerdan las plagas de Egipto sobre qué vino? Bueno, vino sobre la creación, pero ¿qué eran esas cosas donde fue derramada la plaga? ¿Qué era el Nilo, por ejemplo, para Egipto? Era un dios. Se oscureció también Egipto, se tapó el sol. ¿Qué era el sol para ellos? Un dios. ¿Qué eran las ranas? Un dios, y así. Cada una de las plagas vino sobre un dios de Egipto para mostrarle a Egipto que el único y verdadero Dios es nuestro Dios, Jehová, el Señor, el Todopoderoso. Solo Él es Dios. Y entonces, como el hombre ha creado ídolos y hoy los seguimos creando, pues los juicios vendrán exactamente igual sobre esos ídolos para mostrarle al hombre la necedad de perseguir esas cosas dejando a Dios de lado. Esa es la forma como van a venir los juicios. Entonces el primero, ahorita se me asustan, versículo 2, hermanos, tranquilos.
fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Bien, la derrama sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Allá en Egipto también hubo una plaga, ¿no es cierto? Que se llamó la plaga, o al menos el título en la Reina Valera es la plaga de las úlceras. Y también vino allí una plaga similar a esta. Es el primer ángel que derrama esta plaga, hermanos, y recordemos algo, esto tiene una relación con algo que vimos en el capítulo 13. ¿Recuerdan de dónde vino la segunda bestia? La primera vino del mar, la segunda dice que era de la tierra. ¿Y cuál era la segunda bestia? ¿Recuerdan qué dijimos en ese momento? Vamos a recordar, capítulo 13, segunda bestia, todo ese poder como religioso o espiritual que lleva al hombre a la adoración falsa, a la falsa adoración. De hecho, allá se hablaba de que esa bestia hizo una imagen y que puso una marca sobre todos los que adoraban esa imagen. Hay un tema allí de la adoración. Esta copa es derramada sobre la tierra, hermanos, y nos habla que es derramada sobre todo aquello que el hombre ha hecho su objeto de adoración. No solamente tiene que ver con el sistema religioso en sí, porque claro, todo lo que tiene que ver con adoración, pensamos en sistemas religiosos falsos, pero es que, hermanos, ir tras las riquezas, por ejemplo, termina volviéndose una religión también, donde hay un Dios, donde tengo unos hábitos, unas costumbres y termino volviendo eso de alguna manera una religión también. Entonces tiene esa connotación, viene sobre todo aquello que se ha convertido en mí como una especie de religión donde tengo un Dios y donde le adoro. El primer ángel pone en marcha su juicio y viene a castigar entonces a todos aquellos que han adorado, porque dice ahí que esta plaga vino, esas úlceras vino sobre ¿quién? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Allí está, nos deja esa claridad, es todo lo que tiene que ver con esa adoración, con una falsa religión, y tiene que ver con la segunda bestia. Habla entonces, hermanos, no de unas úlceras físicas, porque algunos hablan de esto como que más adelante van a venir enfermedades terribles sobre el hombre. Hoy, por ejemplo, mucha gente muere de cáncer. Creo que no sé cuál será el porcentaje, pero cada vez que escuchamos que alguien que estaba enfermo murió, es de cáncer. Es una plaga. Esta enfermedad ha llevado a muchas personas, se ha llevado de en medio de nosotros a muchas personas. Pero no tiene que ver con esto, hermanos. Leímos Isaías 1 y nuevamente le invito a que vayamos allá y veamos los versículos 3 al 5. Isaías 1, porque allí se nos va a mencionar, y yo sé que ustedes tienen presente esas palabras allí del profeta Isaías, porque él dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? ¿De que todo Israel estaba lleno de úlceras y de llagas en su cuerpo? Está hablando de pecado. Está hablando de su situación espiritual, que es como estar lleno de llagas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ustedes han escuchado de personas que de pronto quedan en un estado, bueno, lo llaman vegetativo, ¿verdad? Donde la persona queda como en coma y está allí acostada, no puede moverse, y eso le genera llagas en su cuerpo. La persona tiene que ser movida, tiene que ser limpiada, tiene que ser sanada en esas llagas. Si se le dejan así, ¿qué pasa? Hay un olor que producen estas llagas. Hay un mal olor que producen estas llagas. Hermanos, esta primera plaga nos está hablando entonces de una situación espiritual del hombre
aquellos que no conocen de Dios, que tiene un problema en su corazón y que termina afectando todo su cuerpo y que es como si tuviera llagas y que delante de Dios huele mal, porque es el pecado de él. Es el hombre entregado a su adoración, pero entonces ahora al decir que tiene úlceras es mostrar cómo esa adoración ahora, lo que antes le llenaba de satisfacción, lo que antes adoraba, ahora le produce dolor, dolor, pero es entregado a eso por Dios, a que lo siga adorando, pero ahora le duele, le incomoda, e incluso también a él le huele mal. Pero no hay posibilidad de hacer nada, hermanos, porque como dije, la primera gran comisión ya ha terminado y no hay oportunidad. No hay oportunidad. Esa marca entonces está puesta sobre los hombres que adoran algo diferente a Dios. Aquellos que han hecho de muchas cosas sus ídolos, lo que persiguen, lo que anhelan, por aquello que dejan todo a un lado por ir tras eso. Pero que si fuese esa misma situación por Dios, no lo harían. Eso es un ídolo para nosotros. Eso es algo que adoramos y hay que vigilar. Ahora, hermanos, nosotros somos creyentes. Estoy hablando que esto es solamente para aquellos que no han creído, ¿no? No han creído. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Seguramente hay cosas todavía que son ídolos para nosotros, pero el Señor nos llama para que podamos ver esos ídolos y para que podamos entrar en ese arrepentimiento, ir dejándolos. Pero para un creyente no hay esa oportunidad. Por eso también, hermanos, es glorioso saber que para nosotros no es dejarnos allí, no es dejarnos en esa situación. Como decía, algunos entonces ven toda esta maldad, toda esa situación y preguntan dónde está Dios, pero Él siempre ha estado ahí y ha advertido. Y el hombre no ha querido ver su maldad, no ha querido ver su idolatría, y entonces vendrá un ataque contra esos ídolos de la humanidad incrédula. El aroma agradable delante de Dios, ¿cuál es? El aroma de Cristo, el aroma de la santidad. Y aunque nosotros cometemos pecado, nosotros tenemos delante de Dios, hermanos, el aroma de Cristo, porque hemos creído, porque hemos sido llamados a salvación, porque ahora estamos en Cristo y aunque aún pecamos, aunque aún tenemos ídolos, Cristo es quien intercede por nosotros y es olor grato para Dios. Nosotros tenemos un olor grato para Dios en Cristo. Es la única manera. Es la única manera, hermanos. Es un aroma que agrada a Dios. El aroma de la adoración falsa es contrario a Cristo, porque así el hombre crea que hace cosas buenas. Si no tiene ese aroma de santidad, el aroma de Cristo, el aroma de la santidad será desagradable delante de Dios, hermanos. Pero nosotros hemos sido lavados, limpiados, nuestra llaga ha sido suavizada, están siendo lavadas esas heridas y en Cristo tenemos olor grato delante de Dios. Amén, digo yo, hermanos, y doy gracias a Dios por eso. Por eso todo hombre, hermanos, tiene la misma gran necesidad y es necesidad de salvación y necesidad de santificación. Versículo 3. El tercer ángel derramó su copa sobre versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Si la primera fue derramada sobre la tierra y de allí vino la segunda bestia, de este lado, ¿cuál bestia vino? La primera, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que del mar salió la primera bestia? ¿Y cuál era esa bestia? Todo ese poder político y económico ya no tiene que ver solamente con el tema de la adoración, sino todo aquello que el hombre persigue para alcanzar gloria, altura, poder para sí mismo. Cuando las personas están en los altos, en las altas posiciones políticas, hay hombres que de hecho en estos días un presidente decía, no quiero volverme adicto, y él se refería a que él no quiere hacerse reelegir
como presidente, al menos ese es el discurso, no sabemos qué hay en su mente, en su corazón, pero al menos ese es el discurso, no se quiere hacer reelegir porque no se quiere volver adicto ¿a qué? Al poder, a estar allá donde él es el que dirige y gobierna todo. Porque eso, hermanos, es lo que busca el hombre normalmente, gloria para sí mismo, estar en esos lugares donde puede dominar, donde puede tener gloria para sí mismo. Esa plaga también en Egipto fue derramada, y fue derramada sobre el Nilo, donde en el Nilo fueron echados los niños de los judíos, ¿verdad? Aquel faraón que quería acabar con el pueblo judío, y llevan a los niños allí para tirarlos al río Nilo, y ese río fue convertido en sangre. Como decía entonces, en el contexto bíblico, ese mar es el lugar de donde viene lo oscuro, es donde sube allí la bestia, es lo más oscuro que hay, donde el hombre busca satisfacer su deseo de poder y no le importa por quién, encima de quién tenga que pasar. Hermanos, yo me temo, y no sé si esto me traiga algún inconveniente, pero yo me temo que lo que está pasando con la salud, por ejemplo, hoy en Colombia, es simplemente el deseo de dos que están en oposición de tener el poder dentro del país. Y entonces la manipulación con el tema de la medicina y de la salud al pueblo colombiano es simplemente con el deseo de ver y desprestigiarse uno al otro y poder hacer que el pueblo se incline entonces por aquel que hizo ver la maldad del otro, manipulando quizás todo ese tema de la salud. Pero mientras eso pasa, mientras dos que están arriba están peleando por seguir en el poder y no perderlo, gente está muriendo porque no le están dando la medicina, porque no está siendo atendida. ¿Y acaso a ellos les importa eso? No, no les interesa en lo más mínimo. Se perderán algunas vidas, algunas familias sufrirán, pero es necesario porque entonces estaremos arriba y seguiremos en el poder. Eso es lo que pasa, y ahí es donde es derramada esa copa. Y entonces, ¿qué pasa? Hermanos, se convierte en sangre como de muerto. Sangre que, imagínense cómo puede oler la sangre de muerto. Debe ser nauseabunda. Cuando el hombre ha perseguido todo eso, y además los hombres que no están en el poder les han seguido sus ideas y los han idolatrado, ¿no es cierto? Porque eso también se da en la política y en la economía. Se idolatran hombres por su gran poder, por su gran capacidad de dominio y de... Incluso, hermanos, muchas personas, hace poco salía la noticia ya en Estados Unidos de un hombre que tenía poder en lo musical, y muchos hacían lo que él decía para poder alcanzar las posiciones que ese hombre con su poder le podía dar. Los idolatran y los siguen, pero cuando venga la ira de Dios, el hombre verá que todo eso no fue sino necedad, y que todo eso huele mal, que es podredumbre, que es hediondez, que es necio seguir todo ese tipo de cosas que nos hacen o que volvemos ídolos. Todo aquello que persigue el hombre para alcanzar fama, altura, grandeza, perseguir su propia gloria apartado de Dios, el hombre, cuando venga la consumación de la ira, verá su gran engaño y dirá: cuán necio fui al perseguir todas estas cosas. Es que imaginémonos el dolor, hermanos. Para nosotros los ojos ya fueron abiertos y podemos ir viendo con claridad. Pero imagínese el hombre que no ha podido ver con claridad, encontrarse con que todo eso que él persiguió y todo eso que él buscaba termina siendo simplemente algo putrefacto y que no tenía sentido. ¿Qué va a decir? Lo que dije al principio: he desperdiciado mi vida y ya no hay oportunidad para mí, porque ese tiempo ha pasado. Ese tiempo ha pasado, hermanos. Entonces viene aquí sobre el mar, sobre todos esos ideales, poderes políticos, económicos, admirados, seguidos, para que el hombre vea su necedad. Así que como en Egipto, es llevar al hombre a que vea que sus ídolos han sido un engaño y que no pueden darle lo que prometen, que lo que esos ídolos prometían no era más que vanidad, vacío, que no pueden saciar, que no pueden salvar, que no tienen ningún poder frente a Dios, porque cuando la ira de Dios sea derramada, esos ídolos quedan convertidos en nada, como en Egipto.
Quizás cuando perseguimos ahora esos ídolos, por un momento parece que tenemos gozo, ¿verdad? Por un momento parece que nos llenamos, por un momento parece que alcanzamos seguridad, valor, pero siempre se necesitará algo más, siempre se necesitará algo más. Nunca se va a estar lleno, hermanos. La gloria para nosotros, como vimos hace 8 días, me parece, que hablamos sobre la gloria, no sé, no recuerdo en qué momento fue, pero la gloria está en Cristo. El texto que leíamos en Corintios dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. En Él está la gloria para el hombre. En Él es donde debemos buscar la gloria para el hombre, para nosotros. Bien, fuentes de aguas, ahora sí, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Hermanos, las fuentes de las aguas tienen que ver con la fuente de vida. El agua es vida, sin agua no hay vida. Y el hombre ha bebido de muchas fuentes pensando que en esas fuentes encuentra vida, encuentra saciedad, encuentra satisfacción. Pero la única fuente de agua verdadera y que produce vida es Cristo mismo. Es la única fuente y es de donde debemos beber. Pero el hombre en su necedad ha tomado muchas cosas, convirtiéndolas en fuentes para saciarse. Y sobre esas aguas lo que vendrá también cuando venga esa ira es que se convertirán en sangre y serán apestosas para el hombre. El hombre podrá ver realmente que donde estaba bebiendo no encontraba saciedad, no la hallaba. El sol, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. También en la escritura, por ejemplo en Malaquías, se habla acerca de Jesús como ese sol, como esa verdadera luz. Y este sol obviamente habla de todas esas ideas que el hombre ha perseguido como ideas en las cuales va a encontrar guía, va a encontrar camino para seguir, le van a guiar y le van a mostrar por dónde se debe caminar. Es todo eso que el hombre ha convertido en la luz para él. Y nuevamente la única luz, lo dice la escritura, es Cristo mismo. Cristo es la luz. Habitemos bajo la luz del Señor. Dejo algunos versículos para mirar algo sobre este tema, si los quieren anotar: el Salmo 84:11 o el Salmo 121:6, o aquí mismo Apocalipsis 7:16, y el que mencionaba de Malaquías es Malaquías 3:20. Hermanos, la última copa de las 5 que estamos viendo hoy, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Cuál es el trono de la bestia? ¿Desde dónde gobierna? Desde el corazón del hombre. Es allí donde la bestia ha hecho de ese lugar su trono. Con todas esas ideas, con todos esos engaños, termina llevando al hombre. Hay un texto que dice, se me escapa, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cómo dice? Allí está tu corazón. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Tras las cosas que hemos vuelto tesoro en nuestro corazón, tras esas cosas vamos a ir. El enemigo lo que hace es poner ese engaño en nuestro corazón, y de esa manera él vuelve nuestro corazón, el corazón del hombre, un trono. Y sobre ese lugar, sobre el corazón del hombre, va a venir esa plaga aquí, esa quinta plaga, sobre nuestro corazón. Desfallecerá el hombre cuando esa plaga sea derramada sobre el corazón, para mostrarle que todo lo que él había atesorado, todo lo que él había guardado en su corazón, no era más que engaño y necedad. Y eso trae, hermanos, desfallecimiento. De hecho, también el Señor lo había dicho, le dijo a Moisés en el capítulo 10, en el capítulo 9, versículo 14, cuando faltaban las últimas 3 plagas, le dijo a Moisés,
porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, sobre tu corazón. Y acá de la misma manera, esas últimas plagas estarán sobre el corazón. Imaginemos un mundo donde solo hay oscuridad y se es consciente de ella, pero ya no hay forma de escapar, ya no hay forma de esconderse del mal, y además de eso, de saber que ya no hay oportunidad de luz y que nunca la habrá, hermanos. Cuánto dolor vivir de esa manera. Cuánto dolor vivir con úlceras, con llagas, con esa sangre de muertos siendo idolatrada, y nosotros o el hombre ya no tener ninguna oportunidad. Su juicio es verdadero y sucederá de esa manera, hermanos, sobre los ídolos del hombre. Y último punto, su juicio es justo. Versículos 5 al 7, los ángeles hablan y le dicen ellos, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí al otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, ¿cómo pensar que el juicio de Dios no es justo cuando viene a castigar nuestra idolatría o la idolatría de aquellos que no han creído? ¿Cómo pensar que el juicio de Él no es justo cuando el hombre le ha dado la espalda y se ha entregado a sus ídolos? Y ahora Dios viene y juzga esto con justicia. Cuando el hombre se ha entregado a sus ídolos, cuando el hombre se ha entregado a sus deseos, lo que ha hecho es perseguir a la iglesia también. Porque Él defiende su verdad, que es engaño. Y la iglesia es una piedra de tropiezo en ese caminar que ellos tienen. La iglesia debe ser quitada porque es estorbo para ellos en su camino. Es estorbo para alcanzar sus ídolos. Esa voz no gusta. Por eso dice acá que ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y por eso viene la justicia de Dios sobre ellos. La razón es porque se ha rechazado a Cristo y a la verdad. Y al contrario, hermanos, han guardado el engaño como verdadero y llevó al hombre a derramar la sangre de los santos y de los profetas. Porque, hermanos, se ha predicado la verdad que es Cristo, y la verdad tiene una intención, y es que nuestra mente sea cambiada y que ahora tengamos la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo, o sea, la marca de Dios en nosotros, no la marca de la bestia, que es la forma de pensar. Que las cosas que sean grabadas en nuestro corazón sean las que dominen nuestra vida, o mejor, hermanos, todo lo que se grabe en nuestro corazón, lo que se ha guardado allá, es lo que va a dominar nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que se guarda en nuestro corazón es lo que va a dominar mi vida. Y el llamado es para que entonces ahora podamos guardar las palabras de Dios y sean ellas las que nos rigen, que sea la ley escrita en el corazón de nosotros y sea la ley de Dios la que nos rige. En base a eso nuestras relaciones se darán. Nos relacionamos en base a lo que haya guardado en nuestro corazón. Porque, hermanos, la ley habla del carácter de Cristo, el cual nos lleva a relacionarnos con todo y con todos de forma correcta. Y la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿qué nos rige a nosotros en todo lo que hacemos? ¿Qué nos rige en la forma como nos relacionamos unos con otros? ¿Qué está rigiendo su vida cuando usted se relaciona y se dirige a su pareja, a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos? ¿Qué rige en su corazón? ¿La mente de Cristo o la mente del mundo, la cual busca simplemente gloria para sí mismo y adoración para sí mismo? Esposos y esposas, ¿qué mente tenemos al relacionarnos con nuestro cónyuge? ¿La del mundo o la mente de Cristo? ¿Cómo hablo a mi pareja? ¿Cómo le respondo en medio de una situación? ¿Cómo reacciono a su pecado? Debemos vigilar porque eso muestra desde dónde estamos reaccionando, desde la mente del mundo o la de Cristo. Como empleado o como empresario, ¿cómo hago mi labor como empleado o como empresario? ¿Soy honesto? ¿Soy justo con los empleados que tengo? ¿Soy justo con mi jefe cumpliendo mi horario como debe ser, trabajando honestamente? ¿Cómo me relaciono con mis empleados, con mis compañeros, con las compañeras, los hombres? ¿Cómo nos relacionamos?
¿Con la mente del mundo o con la mente de Cristo? Como hermanos aquí en la iglesia, buscamos la comunión, buscamos el crecimiento de nuestros hermanos. Me duele su sufrimiento, me hago partícipe de su sufrimiento, de su dolor, me hago partícipe de su alegría como padre, como hijo. Incluso mi relación con Dios, ¿por qué me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cómo le busco? ¿Con la mente del mundo voy a buscar a Dios para que no me vaya mal? ¿O voy a buscar a Dios para que me vaya bien? ¿O voy a buscar a Dios para que no me vayan a castigar más adelante? ¿O lo busco porque lo amo? ¿Cuál mente tengo? ¿Cómo lo buscó Cristo? ¿Cómo se relacionó con su Padre? ¿Con qué mente enfrento mi día a día, hermanos? ¿Con la mente del mundo llena de ídolos, llena de buscar la gloria para sí mismo, o con la mente de Cristo, el cual se hizo siervo, haciéndose semejante a los hombres? Porque todos nosotros somos siervos. Hermanos, no somos reyes, el único rey es uno y es Cristo. Nosotros somos siervos. La pregunta es, ¿siervos de quién? Porque la palabra dice que no podemos servir a dos amos. O serviremos a uno y aborreceremos al otro. Pero somos siervos, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿con qué mente la estoy enfrentando? ¿Con la mente de un siervo del mundo, de los deseos, de los ídolos, o con la mente de un siervo de Dios? ¿Dónde encuentro mi paz, mi gozo, mi seguridad? ¿En el éxito terrenal? ¿Cómo me relaciono con las cosas del mundo? ¿Las hago mis ídolos? ¿Las adoro? ¿Las pongo antes que a Dios? ¿Mis metas antes que las de Dios? ¿Mis sueños antes que los propósitos de Dios para mí y para la iglesia? Es importante vigilarnos, hermanos. Es importante revisar y preguntarnos a quién amamos con lo que estamos haciendo. Lo hablábamos el viernes con nuestros hermanos allá en su casa. ¿A quién amamos con lo que yo hago? ¿A quién estoy amando? Con la decisión que estoy tomando, ¿a quién estoy amando? Porque los mandamientos apuntan al amor correcto. Y rogar a Dios que ponga su mente en nosotros, que grabe el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, si usted es creyente, si yo soy creyente, la mente de Cristo está siendo grabada en nosotros. Y eso trae esperanza. Pero esta pregunta no es porque simplemente si he caído entonces no soy creyente. No quiero que nos vayamos con esa idea, pero debemos vigilar. No debemos quedarnos dormidos, porque aunque soy creyente tengo todo un proceso, un proyecto de vida que es la santificación para honrar a mi Señor. Y debo vigilar de qué manera estoy yo caminando, de qué manera lo estoy haciendo. Rogar que Él ponga su mente en nosotros, que grabe el carácter de Cristo en nuestro corazón, que grabe sus leyes y que sean inscritas en nosotros. Él es quien lo hace, pero debemos exponernos a los medios que Él dio, hacer uso correcto de ellos, uso correcto de ellos, no solo uso, porque hablamos de orar, hablamos de leer la Biblia y muchos pueden hacer eso, pero es hacerlo correctamente como el Señor lo ha determinado. Esa es una obra que Él va haciendo cuando nosotros usamos los medios que Él dejó, pero debemos exponernos a esos medios, hermanos. Dios hará esa obra. Dios grabará en nuestro corazón su palabra. Él lo está haciendo y lo llevará hasta el fin, porque Él no nos va a dejar en la mitad del camino, hermanos. Tengamos la plena seguridad de eso. Y la ira entonces no es para nosotros. La consumación de la ira no es para nosotros, porque cuando venga su ira y evidencie lo necio de haber seguido ídolos, nosotros nos gloriaremos porque habremos seguido al único y verdadero Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos gocemos, porque hemos sido llamados, hermanos, a poderle conocer a Él y hemos sido sacados de la idolatría. Puestos en pie. Padre eterno, Dios, amado Señor, Dios,
Tu palabra nos habla acerca de tu juicio, el cual es verdadero y es justo. El libro de Apocalipsis nos ha, Señor, traído esa verdad una y otra vez. Tú estás airado contra el pecador y contra el pecado todos los días. Y tu castigo es verdadero, Señor, pero en tu misericordia has determinado un tiempo en el cual has dado una gran comisión, que es la de predicar tu evangelio, para que los hombres vengan en arrepentimiento, para que sean sacados de su idolatría y puedan conocerte. Y entonces cada vez esos ídolos que han sido guardados en su corazón pierdan ese lugar y seas tú quien lo ocupe. Y entonces podamos adorarte y relacionarnos contigo de forma correcta y también con los demás. Señor, gracias porque al ser llamados y al permitirnos creer, al ser derramada la fe en nosotros por el sacrificio de tu Hijo, el cual soportó la ira por nuestros pecados, ya nosotros no seremos objeto de tu ira, sino que somos objeto de tu amor. Y en ese amor nos estás formando día a día para que lleguemos hasta el final, siendo cada vez corregidos, limpiados y lavados de nuestra maldad. Gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que nos ayudes a identificar esos ídolos que tenemos y a aborrecerlos, a dejarlos, Señor, y a entregar nuestra vida a ti, Padre eterno, porque nuestra vida no tiene que ver solamente con lo que logramos acá, sino que tiene que ver con la eternidad y con la relación, Señor, contigo. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que has hablado a nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en esta mañana con este mensaje. Que las palabras, Señor, no sean sacadas de nuestro corazón, sino que sean grabadas allí para la eternidad y para la gloria tuya. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.